Muy buenas tardes para todos quienes se están integrando esta jornada. Vamos a continuar con nuestro seminario Un Estado Digital, Visión y Desafíos al 2027. Vamos a iniciar este cuarto track abordando el tema sobre inteligencia artificial y su impacto social. En primer lugar, dado la relevancia que ha tenido este seminario, queremos darle la bienvenida y saludar a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverry, quien ha querido estar presente durante esta jornada y por lo mismo, para que pueda inaugurar el trabajo que se va a realizar durante esta tarde y los temas que vamos a abordar, le invitamos a dar unas breves palabras. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por recibirnos además como a último minuto. Hace un día un poco loco y en teoría no iba a venir y finalmente pude venir igual. Así que, Thierry, muchas gracias por la paciencia y la tolerancia al caos. Bueno, la razón por la que para nosotros es tan importante como Ministerio de Ciencia participar en este tipo de instancias es, yo diría, doble. Una que tiene directamente que ver con el tema de la inteligencia artificial. Yo entiendo que estuvo la subsecretaria Gainza hoy día en la mañana y ella les debe haber contado bastante de lo que estamos haciendo como ministerio en temas de inteligencia artificial. Y quizás solo agregar a lo que mencionó la subsecretaria parte de lo que hemos establecido como visión desde el Ministerio en estas materias, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a tecnologías disruptivas como pueden ser la inteligencia artificial y lo hacemos desde un ministerio como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Uno se pone ese desafío casi imposible de encontrar un adecuado balance entre promover la innovación, permitir que la tecnología se desarrolle y por el otro lado generar resguardo respecto de los posibles malos usos o implicancias negativas que puedan tener particularmente en materia de derechos humanos. Muy fácil decirlo, prácticamente imposible hacerlo, pero parte del desafío, ¿verdad? Nadie dice que esto fuera fácil. Ahora, en esa lógica, también para nosotros es importante transmitir cómo no estamos solos ni tampoco inventando el hilo negro en estas materias. Parte del objetivo de la visita del presidente Boric a Europa tenía que ver precisamente con los temas de ciencia y tecnología. Y parte de esa agenda, evidentemente, es el tema de la inteligencia artificial. Es una materia que estamos como ministerio trabajándolo de la mano con la OCDE, en las mismas líneas de lo que está haciendo la Unión Europea y con muchos de los socios locales que hoy día existen, que se han creado a propósito de la política de inteligencia artificial o que son socios de nuestro país hace harto tiempo, como INRIA, Bebanayat aquí en el público, y que nos han permitido a lo largo de los años generar no solo un documento de política, sino que también capacidades en investigación, capacidades en infraestructura, capacidades en industria, que nos permita abordar el tema de la regulación y encontrar este balance que es tan complejo con mayores posibilidades de éxito, digámoslo así. Ese es el proceso en el que estamos y por eso todas las discusiones que se den en esta materia y todo lo que puede hacer también la industria, y por eso agradecemos a la ACTI el organizar este tipo de instancias, son fundamentales. Sabemos que la discusión en torno a regulación de inteligencia artificial tiene que ir de la mano de los componentes éticos, pero también es una discusión que se tiene que dar en el ámbito político en el Congreso y sabemos cómo son estas discusiones complejas en el Congreso y por lo tanto, mientras más personas tengamos entendiendo el concepto, ayudando a comprender qué es lo que se requiere para que lleguemos a la mejor regulación posible, bueno, le estamos haciendo un beneficio al país todos, ¿verdad? Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual este ministerio está tan interesado en estas materias tiene que ver precisamente con la tecnología. Este es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Yo, medio en broma, medio en serio, digo voy a alcanzar a ser ministra de Ciencia y Tecnología y al próximo le tocará tomar Innovación y Conocimiento. Pero más allá de la broma tiene que ver con el rol que le entregamos a la tecnología y particularmente la tecnología altamente sofisticada, donde están muchas de las tecnologías digitales como ministerio. Hoy día, si miramos el proceso de desarrollo de los países,
y realmente queremos hacer una apuesta a un desarrollo basado en conocimiento, necesitamos una industria tecnológica digital y tecnológica en otras áreas, digamos, que sea vibrante, que cumpla con los más altos estándares, que esté conectada con el mundo, que sea capaz de participar en los mercados más sofisticados y sobre todo que se ponga la vara lejos, ¿verdad? Que realmente piense en cómo resolver problemas complejos y que salga de la zona de confort en la que algunas veces todos estamos. Y en ese trabajo nos hemos embarcado como ministerio recientemente con el anuncio de que pasaremos a ser parte como Estado asociado, del CERN, que es este centro de investigación que existe en Suiza. Yo me imagino que algunos vieron la noticia y la razón es porque esos son los espacios de sueño, ¿verdad? Cuando el mundo científico se hace preguntas, como por ejemplo en el caso del CERN, ¿cuál es el origen del universo? O cuando los observatorios se preguntan cómo ocurrió el Big Bang o qué es la materia oscura, no solo hay una pregunta científica, sino que hay un desafío tecnológico profundo detrás. Y ese desafío tecnológico es la creación de imanes superpoderosos y la creación de cables que permitan transmitir energía y de sensores que permitan captar imágenes en segundos. Y toda esa tecnología tiene que desarrollarse en alguna parte. Durante muchos años nosotros hemos participado del mundo científico con excelentes resultados. Hoy día hay más de 80 investigadores en el CERN, todo lo que sabemos de astronomía, y sin embargo no hemos participado del mundo tecnológico asociado a esos espacios. Y eso necesitamos revertirlo. Ese es el proceso en el que estamos. Es un proceso que, como nos explicaron en Ginebra muy claro, tiene 3 componentes necesarios. Uno es la voluntad política, tuvimos al presidente ahí. El segundo es la capacidad científica, tenemos a los investigadores. Y el tercero es la voluntad y el compromiso de la industria nacional. Y yo veo esta sala y me imagino que está. Ahora hay que estar a la altura todos juntos. Así que, Thierry, muchas gracias a los panelistas, todos los cuales han participado en distintas instancias vinculadas a la política de inteligencia artificial y su implementación, que son todos expertos que saben infinitamente más que yo sobre esta materia y que nos van a poder iluminar sobre los componentes éticos, los usos y ojalá también iluminar la conversación que prontamente debiéramos estar dando en el Congreso sobre estas materias. Así que muchísimas gracias por darnos el espacio para poder contar estas cosas y yo tengo que volar, perdón. Pero nada, el Ministerio de Ciencia aquí presente y muy atento a lo que puedan discutir. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Aysén Echeverri por sus palabras y, por supuesto, por haberse dado el tiempo de estar presente durante esta tarde. Sin duda, un tema relevante en materia de transformación digital del Estado es el tema de la inteligencia artificial. Para hablar sobre este tema y su impacto social, invitamos a este escenario a los panelistas de este track, que son Rodrigo Caravantes, gerente corporativo de Ryan Salud, quien va a ser el moderador, Nayat Sánchez Pi, directora ejecutiva de INRIA Chile, María Paz Hermosilla, directora de GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, Mauro Arancibia, experto en inteligencia artificial, CEO de Merlin Research, Rolando Martínez, director ejecutivo de Senia. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Yo creo que después de la introducción de la ministra es poco lo que uno puede, además, introducir el panel que nos convoca. Efectivamente, lo que queremos conversar este día, esta tarde, en esta hora, podríamos estar tal vez lo más probable 5 horas, 2 días, 3 días, y el tema no se nos va a agotar. Vamos a tratar de hacer una síntesis
me convoca efectivamente poder coordinar este panel de estas tremendas personalidades que nos acompañan. María Paz Hermosilla, Mauro Arancibia, CEO de Merlin Research, Janat Sánchez-Pi, de INRIA, y nuestro querido Rolando Martínez de CENIA. Efectivamente, lo que queremos tratar son algunos tópicos centrales vinculados a temas asociados a gestión pública, donde incorporemos el ámbito de la inteligencia artificial. Como decía la ministra, una tecnología disruptiva que llegó para quedarse y la cual ha tenido en el ámbito público y a nivel mundial un tremendo desarrollo en los últimos años, pero además lo hemos visto en el último periodo con grandes noticias y generando grandes impactos también en términos comunicacionales. Y queríamos partir haciéndole una consulta a María Paz y a Mauro, vinculado particularmente a qué es lo que ellos ven o nos podrían transmitir a partir de la experiencia que han desarrollado en sus distintos ámbitos, en cuáles visualizan que son las principales oportunidades que nos trae en el ámbito de la gestión pública el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial en Chile y tal vez en la región. María Paz. Bueno, muchas gracias. Desde el GovLab UAI, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, hemos estado trabajando hace tiempo en mirar cómo el Estado está implementando inteligencia artificial y sistemas automatizados en general a través de nuestro repositorio algoritmospúblicos.cl. Y ahí hay varios espacios donde ya se ve agregación de valor. En general es cuando hay procesos masivos con plazos largos y en donde podemos, por ejemplo, automatizar la aceptación de algo con bajo riesgo para disminuir fuertemente, por ejemplo, los plazos. Entonces, por ejemplo, estamos analizando reclamaciones de licencias médicas y entonces vamos a través de un algoritmo, ver cuáles son los que se ven normales, digamos, reclamos aceptables, y esos automatizamos la aceptación y dejamos los casos que en el fondo que se requiere ya para rechazar ese rechazo, no lo automatizamos, sino eso se lo pasamos a contralores médicos, ¿ya? O en el IPS, por ejemplo, donde aunque no lo sepan, hay personas que no cobran sus beneficios sociales a los cuales tienen derecho, son las personas más vulnerables del país, y el IPS está haciendo un esfuerzo importante utilizando inteligencia artificial para contactar a estas personas y que así cobren sus beneficios sociales y esos beneficios no caduquen. Por ejemplo, la PGU. ¿Ya? Entonces, en este tipo de tipologías hay mucho que uno diría que es como la eficiencia, ¿no es cierto? El llegar a las personas. Pero además de eso, yo diría que hay un potencial grande en salud, que sí va a requerir compartir datos, ¿no es cierto? Pero para apoyar la detección de enfermedades, y sí va a requerir un modelo de responsabilidad donde hagamos ensayos clínicos, donde realmente seamos responsables en cómo implementamos la inteligencia artificial, pero en áreas donde tenemos baja cantidad de especialistas en el país, y pensando en el alto nivel de la medicina que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? Investigación y muchos profesionales muy destacados, yo creo que también ahí hay un potencial importante para avanzar en salud, pero con mucha prueba, tal como se hace para los medicamentos, ¿no es cierto? Que no es llegar y poner un medicamento en el mercado, se puede avanzar mucho en salud para mejorar el diagnóstico, mejorar el tamizaje de enfermedades. Entonces yo ahí veo distintas oportunidades. Eso. Sí, tratando de tomar la pregunta exactamente en el punto en el que le estás dejando. Estaba leyendo, no sé, hace un par de días o un poco más, estaba leyendo una investigación de la Johns Hopkins University, que es uno de los centros de salud pública número 1 del mundo, y en una investigación conjunta con otro departamento de Harvard, cuyo nombre no recuerdo, lograban cuantificar en más o menos 850.000 casos de malos diagnósticos en los Estados Unidos que producían, que tenían como consecuencia o la muerte o que el paciente quedara completamente inhabilitado para sostener una vida normal. Es decir, una absoluta tragedia cuando uno piensa el volumen, ¿no? Entonces,
Este tema de la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en el área de diagnóstico, donde hay suficiente investigación que confirma el éxito, probablemente no para ser utilizado solo, pero sí en este concepto medio marquetero que han empezado a colocar el concepto este de copilot, de que prácticamente todas las actividades pueden tener un copiloto, podría reducir sensiblemente esa cifra que es absolutamente catastrófica. Solo para que se hagan para que tengamos órdenes de magnitud. La guerra de Vietnam, que se supone que es uno de los grandes traumas de la sociedad americana, generó 50.000 soldados americanos muertos. Entonces estamos hablando de un fenómeno con el que convivimos y que lo tenemos totalmente normalizado como algo con lo que tenemos que vivir, y que nos multiplica por 10 ese drama todos los años. Entonces, los espacios de optimización, no solo en parámetros administrativos, de tiempo, de dinero, etcétera, sino en lo que pueden ser vidas humanas, el espacio de contribución que hay, en mi opinión, es absolutamente extraordinario. Y evidentemente lo que sugiere es la necesidad de acelerar esta cantidad de procesos y obviamente acompañarlos de toda la investigación y la responsabilidad que conlleva. Eso. Perfecto. Nayat, tal vez profundizando lo que plantea María Paz y lo que plantea Mauro, ¿en qué espacio visualizas tú que es posible ir aplicando inteligencia artificial en los cuales tengamos impacto más inmediato, retornos más inmediatos en su aplicación, en el ámbito de lo que es la gestión pública o en general a nivel del país? Bueno, es una pregunta amplia. Es una pregunta amplia, pero efectivamente yo creo que, o sea, ambos aquí colegas en el panel han mencionado un sector que es la salud, y yo me imagino que no por acaso, sino efectivamente porque el sector de la salud tiende a tener una recepción y un impacto súper inmediato también en nosotros los seres humanos, ¿ya? Entonces yo creo que el sector de la salud efectivamente es uno. Luego hay otros sectores de la economía y la sociedad, y ahí podemos definir el impacto, ¿no? Y digamos, el largo del impacto, ¿no? De diferentes maneras, donde efectivamente el uso de la inteligencia artificial es, o sea, no solo aumenta la inteligencia de los seres humanos, sino que también puede ayudar a la industria como tal, ¿no? Y efectivamente en las misiones país, o sea, estamos ahora mismo en Chile, y si vemos todo el discurso, no solo de este gobierno, sino probablemente también del anterior como misión país, hay estrategias lanzadas con relación a la descarbonización de la economía, con extracción, bueno, otros por ejemplo con la extracción del litio y crear valor alrededor de esto. Efectivamente todo esto, si se mira desde el uso de la tecnología per se, qué significa descarbonizar la economía y cómo esto se aplica a un sector de la energía, o en el caso de la minería, en este caso del litio, cómo es una tecnología bastante particular para la extracción del mismo. Esto lo podemos efectivamente mirar desde el punto de vista también de la inteligencia artificial, desde el uso de lo digital y desde el uso de cómo esto amplifica y aumenta y optimiza también todos estos procesos. Entonces yo diría que está específicamente en varios ejes importantes, y también lo colocaría en los ejes, yo creo que primarios, de toda la economía y también la sociedad de Chile. No puedo dejar de mencionar, y perdón para terminar, este approach, efectivamente todo lo que tiene que ver con la lucha del cambio climático, o sea, la inteligencia artificial, o sea, tiene un rol mayor y un rol positivo, digamos, en la lucha del cambio climático, y esto, digamos, también no es menor. Rolando, a propósito de esto, una de las dificultades que hemos visto en general en los procesos de transformación digital también tiene que ver con cómo medimos los avances, cómo medimos el estado en el cual estamos y cómo medimos los avances. Sabemos que CENI ha estado trabajando en la generación y prontamente se va a publicar un informe asociado al primer índice latinoamericano de desarrollo de inteligencia artificial. ¿Qué nos podrías contar con eso, respecto a eso, y cómo podríamos o cómo podría ser útil conocer este primer índice en el cual estamos a nivel de la región para efectos de generar un trabajo colaborativo también dentro de lo que es Chile y dentro de lo que es también la región entre Chile y el resto de los países que nos acompañan? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el día 11 de agosto vamos a presentar los resultados de este primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, y lo vamos a realizar en la CEPAL.
vamos a ir a dar los detalles en general de lo que ha sido este trabajo, que se ha demorado casi un año. Nosotros tomamos mucha inspiración de lo que es el Human AI, que es este instituto de inteligencia artificial en Stanford, que tiene este World AI Index, ¿cierto? Y aprovechamos de trabajar con ellos y adaptar esta metodología a lo que nos interesa en Latinoamérica. La verdad es que vemos que los impactos que tiene la inteligencia artificial son enormes en la productividad país, pero también nos van a ayudar a luchar contra el cambio climático, como decía Naya, a proteger nuestra biodiversidad, a ser más resistentes con respecto a los cambios. Y nos gustaría saber de que somos los primeros de Latinoamérica, ojalá todos, ¿cierto? Yo creo que Chile está en una posición destacada, pero no tengo los datos así como fijos para tomarlos. Los vamos a tener todos el día 11 para poder comentar en qué lugar está cada cual. Y más allá de la competencia de un país más o un país menos, en qué situación estamos, yo diría que en el conjunto de Latinoamérica estamos como fuera de la mesa, ¿cierto? Con respecto a la inteligencia artificial que se hace como en este norte global, donde los chinos, Estados Unidos, Europa están trabajando muy fuerte. Yo creo que la única opción que tenemos como países de Latinoamérica es trabajar en conjunto, conocer efectivamente en qué pie estamos y cómo podemos impactar de la mejor manera nuestras respectivas sociedades, ¿cierto? Quizás como países individuales somos chiquitos, pero en conjunto podríamos ser una entidad que se maneje mucho mejor. Y promoviendo la cooperación entre nuestros países nos une con muchos de ellos el lenguaje. Podemos hacer muchas cosas que vayan en él, que favorezcan el impacto de la IA, no solo en el sector público, sino que en general. Entonces yo creo que ahí parte de lo que trae el estudio es, yo diría que Chile está en una posición buena en general dentro de la región y que eso nos mueve a compartir y nos mueve a tener metas cada vez más exigentes con respecto a lo que estamos haciendo y ojalá que con todo este trabajo que podamos desarrollar impactemos positivamente a la sociedad, ¿cierto? Yo creo que finalmente la IA es amoral en términos generales, yo creo que hablaremos de eso en algún minuto también más adelante. Y las intenciones de la IA se las damos nosotros y por lo tanto las personas que hoy día tenemos la suerte de estar trabajando en este campo son las que tenemos que intencionar la IA para tener un futuro mejor para la gente de nuestras respectivas sociedades. Súper bien. María Paz, a partir de la experiencia en tu rol como directora en GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Mauro, en el ámbito de lo que es la gestión y la dirección de una empresa que también trabaja fuertemente en este ámbito, hemos hablado y hemos conversado un poquito a grandes rasgos de las áreas en que podríamos impactar con inteligencia artificial. Pero ¿qué casos de éxito podrían ustedes compartir con nosotros a partir de los desarrollos y de los resultados que esas experiencias también han tenido y en el avance de lo que han sido sus trabajos? Bueno, yo diría que una de las experiencias más interesantes que estamos teniendo ahora es precisamente en alianza con organismos públicos del Estado de Chile, impulsando el uso responsable de la inteligencia artificial. Esto es un proyecto que se llama Algoritmos Éticos, donde tenemos, por ejemplo, como socios a la misma División de Gobierno Digital que organiza este evento. Y con Gobierno Digital desarrollamos una guía para el uso, para la formulación ética de los proyectos. O sea, cómo diseño un proyecto desde un problema, que puede ser, por ejemplo, que los pacientes no llegan a un consultorio para las consultas de especialidad o que están robando el agua, ¿no es cierto? Problemas reales que ocurren en Chile. Y cómo tomo eso, los datos existentes y diseño un proyecto que toma en cuenta sus estándares éticos. Entonces sacamos una guía a partir de una experiencia de capacitación de cientos de funcionarios en este tema. Y ese es un logro que tenemos desde el año pasado, que esperamos que esa guía se use y que lo usen los mismos funcionarios y, por supuesto, las empresas que también trabajan con el Estado y cualquiera que quiera hacer inteligencia artificial de impacto social. Y también con Chile Compra,
tenemos un logro que es importante a nivel regional. Chile Compra publicó en enero de este año, con toma de razón de la Contraloría, unas bases tipo de licitación para comprar inteligencia artificial y ciencia de datos, y en esas bases tipo hay estándares éticos, ¿ya? Y esto se desarrolló a partir de pilotos que hicimos con la Defensoría Penal Pública y con FONASA de compras de sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en FONASA compraron y están desarrollando un sistema de detección de fraude en bonos de modalidad libre elección. ¿Ya? Obviamente esto está en desarrollo, así que todavía FONASA no está fiscalizando usando este modelo, pero hay logros bien concretos en donde a través de experimentación, o sandbox como se le conoce afuera, hemos probado cosas para tratar de hacer un uso de inteligencia artificial responsable, y los organismos de Chile han sacado productos de regulación, de normativa, que esperamos que se puedan usar. Esto es muy nuevo, eso sí. Las bases salieron ahora en enero con la contracción del presupuesto fiscal. Por supuesto que hay menos compras de este tipo de tecnología, pero esperamos ir estudiando y acompañando a servicios públicos. Vamos a estar haciendo esto 2 años más porque nos acabamos de ganar un fondo de ANID para continuar haciendo estos pilotos de implementación responsable de la inteligencia artificial, y vamos a hacer un llamado a servicios públicos a que los asesoremos. Así que si ustedes van a desarrollar en los próximos años o año y medio sistemas de inteligencia artificial o ciencia de datos, acérquense, porque vamos a estar acompañando a al menos 3 servicios públicos más. Y entonces creo que se está pudiendo mostrar que en Chile podemos experimentar en usar inteligencia artificial para resolver problemas públicos, pero usarla de manera responsable y a su vez sacar lecciones que se materialicen en productos y en orientaciones para los otros servicios públicos. Entonces yo diría que eso es una experiencia pionera y que esperamos que por supuesto inspire esta discusión de la regulación, ¿no es cierto?, que la ministra planteó que pronto en el Congreso se va a estar discutiendo. Esperamos que esta misma experiencia que tiene ya el gobierno de Chile se use en eso. Y también, bueno, después más adelante podemos hablar de otras cosas como la transparencia algorítmica, pero yo diría que eso en realidad es algo que pionero en Chile, que no está ocurriendo en otras partes de América Latina y que vale la pena aprender de ese proceso. Sí, a ver, se me ocurren una cantidad de proyectos que me podrían gustar unos más que otros, pero quisiera mencionar 2 que para nosotros han sido muy importantes por el impacto social que tuvieron, y los hicimos en asociación con una organización que es muy importante en Chile que se llama el Congreso del Futuro. Es un congreso en el que transversalmente todas las fuerzas políticas colaboran, lo cual ya lo convierte en una cosa un poco extraña. Es decir, hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, y este Congreso del Futuro más o menos ha traído a Chile para conversar con nosotros y compartir el conocimiento a más de 40 premios Nobel, lo cual es absolutamente inédito. No existe en ningún país del entorno un fenómeno como este. Bueno, con el Congreso del Futuro y con el apoyo del Ministerio de Ciencia, en ese momento el ministro de Ciencia, estoy hablando de hace un par de años atrás, era, no me acuerdo cómo se llama, Kub, ¿puede ser? Ya, el ministro Kub, quedaron encantados con la idea de que con sistemas de inteligencia artificial podíamos dialogar con poblaciones muy grandes, con porcentajes muy grandes de la población. Entonces se hizo una especie de encuesta sobre, no para que nos dijeran los premios Nobel cómo ven ellos el futuro, sino que los chilenos le dijeran a los premios Nobel, y esto se les presentó a todos los invitados, cómo los chilenos veían el futuro. Y para esto la pregunta no eran preguntas de 1, 2, 3, 4, 5, o diga sí o no, o elija en esta categoría, sino que eran preguntas completamente abiertas. Un robot cognitivo llamaba por teléfono y a través de sistemas online se contactaba con decenas de miles de personas. Los niveles de error muestral llegaban a menos del 1%. Para que se hagan una idea, una encuesta de esas que uno ve en la prensa, etcétera, de repente utilizan 1000 casos. Por ejemplo, una encuesta importante, o tal vez una de las más serias, que puede ser la CEP, utiliza, no sé, 2000 casos. Nosotros hablábamos por sobre 15 o 20.000 contactos efectivos, donde a la gente se le preguntaba de manera completamente abierta para que hablara en lenguaje natural. Claro, estaban hablando con robots cognitivos, pero
la gente, si ustedes escuchan los audios, decían, no se pueden escuchar por temas éticos, pero la gente decía, bueno, muchas gracias señorita, muy interesante esto, y empezaron a hablar de cualquier cosa, hablaban de sus historias con la abuelita, etcétera, pero finalmente toda esa data constituía unos corpus lingüísticos extraordinariamente potentes, donde la idea final era que las entidades, o la idea final es que las entidades que diseñan políticas públicas puedan comprender realmente lo que la gente está pensando. No elegir de una lista cerrada de atributos que se le ocurrió a algún investigador, qué es lo que la gente elige, sino comprender los clústeres de, para que se hagan una idea, se generaron más de 100.000 ideas diferentes, provocadas de manera completamente espontánea por la población. Todo ese proceso, el proceso de contacto, el proceso de analítica, de Big Data, etcétera, sería absolutamente imposible de ejecutar si no se hubiera elaborado con estos sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, y tuvo un impacto tan grande que yo creo que marcó una diferencia en cómo se están haciendo ahora una serie de investigaciones sociales que abandonan estos métodos totalmente cerrados, artificiales, que son verdaderas caricaturas de lo que la gente está pensando, para poder tomar el verdadero pensamiento de las poblaciones, ¿no? Ese es un proyecto, y el último, que es como a modo de cosa muy simpática, cuando generamos en el último Congreso del Futuro la entrevista en vivo a Charles Darwin, donde tuvimos que reprogramar y reconstruir, digamos, el aparato cognitivo de alguien que hace mucho tiempo no podíamos entrevistarlo, y se le podían hacer entrevistas con preguntas que eran relevantes del tiempo moderno. La experiencia fue tremendamente rica. Se produjo ¿cómo se llama? En las redes sociales se colapsaron hablando del tema, y el Museo de Ciencias Naturales decía que era la primera vez que los trend topics estaban controlados por un evento científico y no por algún escándalo de algún ídolo de la farándula o cosas por el estilo. Bueno, esos son dos casos que los recuerdo con muchísimo afecto, más allá de si son los más exitosos o no. De acuerdo. La verdad es que cuando los escucho y vemos la potencia que tienen esta iniciativa, sigo pensando que aparecen igual como iniciativas un poco aisladas, y que como país nos faltaría como vínculos o un esfuerzo mayor para poder generar y desarrollar ámbitos de política también y desarrollo efectivo de inteligencia artificial. ¿Qué condiciones habilitantes deberíamos tener? ¿Qué tenemos que reforzar, Nayat, Rolando? En el ámbito de lo que son condiciones habilitantes, pensando en infraestructura, pensando en algo que conversábamos antes del panel, desarrollo de talento, y también en lo que es la cooperación internacional, Nayat, a partir de la experiencia que ustedes tienen. Luego es otra amplia pregunta, pero efectivamente las condiciones habilitantes yo creo que están claras. Para poder hacer inteligencia artificial hacen falta datos, hace falta capacidad de cómputo, hace falta personas capacitadas, ¿ya? Entonces yo creo que en esos tres ejes hay algo que se conecta con lo que tú has dicho, que tiene que ver con la cooperación internacional, porque efectivamente suele pasar que las capacidades son limitadas, y esto no solo le sucede a Chile, ¿vale? Porque Chile, o porque está en el sur global, o porque es un país de Latinoamérica, ¿no? Efectivamente esto pasa en el mundo, o sea, hay escasez de talento, hay escasez de políticas públicas, de set de datos que estén bien gobernados, ¿ya? Para hacer buena inteligencia artificial. Y efectivamente hace también, yo creo que hay una mirada también de creación de ecosistema alrededor de la inteligencia artificial, que yo creo que es también muy necesaria. Para todas las cosas que he dicho, me repito, pero la colaboración internacional tomando tu pie es esencial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, INRIA es el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Digitales de Francia, es además el coordinador del Plan Nacional de Inteligencia Artificial de Francia, desde que se lanzó, no solo porque escribió su estrategia nacional en 2018 que se lanzó y ahí inmediatamente después el plan nacional, sino también por la vocación que tiene. Esto no es por ninguna razón, tiene que ver porque, bueno, de los 4.500 investigadores que tenemos en Francia, pues una gran parte de ellos hacen estado del arte en inteligencia artificial, y porque somos también, podemos decir, a nivel europeo, líderes ya en inteligencia artificial. Entonces, el coordinar efectivamente la política nacional de inteligencia artificial, que tiene también muchos ejes, entre ellos mucho de
formación de talento, pero de creación de capacidades y habilitación de infraestructura, ¿ya? Para cooperación. Hay bastantes ejes que están no solo mirando a realizar investigación en el estado del arte, también a aplicar esa investigación que se genera en ejes prioritarios a nivel país, ¿ya? Y esto tiene una pierna importante en la innovación, y una tercera que es necesariamente asociada a la generación de políticas públicas y al apoyo de políticas públicas a nivel país. Si en alguna vez definimos INREA, y esto tomo las palabras de su presidente, ¿no?, es que la define como el brazo armado del Estado para hacer todo lo que son políticas públicas de inteligencia artificial en Francia. Y efectivamente, o sea, la visita, tuvimos la suerte de, a propósito de la visita presidencial que tuvimos la semana pasada, a la que tuvimos también la suerte que la ministra pues también nos visitó en INREA como parte de esa visita presidencial. Efectivamente hay unos ejes de conexiones y de cooperación importantes, en particular en inteligencia artificial, que hay que explotar cada vez mejor, aprovechando que INREA está aquí en Chile hace ya 11 años. Eso. Sí, bueno, quería reflejar un poco lo que comenta Nayat con respecto a lo que pasa en Chile, y la visión de lo que hemos conversado acá dentro de lo que ha sido este seminario. Yo diría que en términos de las tres ejes que mencionó Nayat, en términos de personas necesitamos más inversión, ¿cierto? Necesitamos traer más personas hacia las carreras de ciencia y en particular a las carreras relacionadas con inteligencia artificial, con un tremendo énfasis en las mujeres que nos hacen muchísima falta. Es imprescindible que haya más mujeres metidas en este proceso porque la inteligencia artificial funciona con la diversidad de los datos que uno le proporciona y con la diversidad de los algoritmos y con la diversidad de las miradas. Entonces, si van a seguir siendo los mismos 4 que son los que siempre, o los 40 o 40.000, eso genera un problema de sesgo gigantesco. Y finalmente eso no le sirve a nadie, ¿cierto? Vamos a resolver mal los problemas que tenemos que resolver. Pero no solo enfocarse quizás en la universidad y en los talentos, hay un tremendo problema también de cómo están las contrapartes en el Estado, ¿cierto? Perfecto, hay unas bases y yo celebro de que tengamos unas bases tipo, me parece un tremendo avance de verdad, porque un servicio se puede demorar entre 6 meses en generar unas bases desde la nada y a lo mejor comete errores que podríamos haber corregido desde un principio, pero después que lanzaste el proyecto, ¿quién está del otro lado para recibirlo? ¿Cómo hacemos un buen proyecto y tenemos una buena contraparte? ¿Cómo hacemos cuando yo te digo, te hago el proyecto, pero dependo de tus datos? Me dice, los datos. Y entonces ahí se mete un abogado o dos. Y entonces para los ingenieros eso es como la muerte en vida, porque empiezan a haber un montón de opiniones y el dato te lo voy a pasar, pero en realidad no. Y empiezas a tener proyectos modernos con miradas antiguas y cuadrar ese círculo es bien complicado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no pensar solamente que necesitamos sacar ingenieros de todas las universidades, ingenieras, que por supuesto tenemos que hacerlo, no pensar solamente en atraer talento. Chile es un polo de inmigración hoy día por situaciones circunstanciales en las que todos estamos inmersos, pero ¿por qué no pensar en que tenemos que traer talentos de otros lados porque efectivamente los vamos a necesitar? Yo diría que hay un espacio también donde las personas es importante. En términos de los datos, hay infinidades de datos maravillosos, pero tratamos de hacer algún minuto, pensar un proyecto en salud y había que llevar una infraestructura de inteligencia artificial que vale millones de este servicio de salud al de al lado y después al de al lado, porque nadie quiere mover sus datos, ¿cierto? Y muchas de las soluciones que tenemos hoy día de inteligencia artificial están basadas en la nube. Entonces, si nos llama a un servicio público que tiene información confidencial y nos dice, oye, tengo gigas y teras de información confidencial, la tengo que analizar, y te digo, perfecto, hagámoslo con ChatGPT. Eso no se puede, digamos, o sea, porque toda esa información confidencial sale de tu ámbito y de tu dominio. Por lo tanto, ahí muy importante el proyecto que estamos sacando con la Universidad Regional, por ejemplo, Universidad de Tarapacá, en Arica, la universidad, en conjunto con el CENIA, una inversión de 3.000 millones para tener infraestructura, que esa es otra de las grandes carencias que tenemos. Tú dices infraestructura. Hoy día el CENIA tiene la infraestructura de inteligencia artificial más grande del país
y caben en un rack. Y entonces tú dices, ¿cómo queremos enfrentar el desafío de la inteligencia artificial con esa potencia? Y entonces lo que hacemos es conversar con las universidades, conversar con la Corfo, conversar con la NIT, ver qué tipos de fondos podemos llevar con los gobiernos regionales y armarlo en lugares donde la energía de este país es barata o gratis o la están tirando, porque efectivamente hay tanta energía en el norte que la transmisión hacia el centro está colapsada, y colocar ahí la capacidad de tener inteligencia artificial cero emisiones, que eso es algo que no encuentras en ninguna parte, ¿cierto? La capacidad esta de tener esta energía. Por lo tanto, yo diría que hay que avanzar bastante en el tema de los datos, por supuesto, no restringir el tema de las personas solamente a los que han tenido la suerte de pasar por la universidad o están en ese proceso, sino que abrirlo a centros de formación técnica, a institutos profesionales. Uno no requiere un ingeniero que haga papers para hacer inteligencia artificial, los necesitamos a todos y a todas, por supuesto, sobre todo a todas. Y en infraestructura definitivamente nos falta mayor inversión. Si uno quiere ser serio y estar en la punta del tema de inteligencia artificial, no puede mandar todos sus modelos a la nube, digamos. Eso se provoca un tema de soberanía gigante. Finalmente no puedes estar pagando este impuesto, que yo digo que igual hay que usarlo mucho, tampoco tienes la capacidad de hacer todo localmente, y celebro que las capacidades estén disponibles de parte de estas grandes multinacionales, que sin ellas no podríamos haber avanzado muchas cosas, y que están publicando mucho modelo gratuito en el cual todos estamos trabajando, pero sin duda hay que combinarlo con una capacidad local que hoy día nos hace mucha falta y que se hace trabajoso empujarlo y hacer que exista esta visión por parte del Estado de que esta es una inversión imprescindible, como hacer carreteras o construir hospitales, digamos, porque finalmente los errores de que hablaba Mauro se pagan con malos diagnósticos, se pagan con gente teniendo malos servicios, se pagan con gente que no hace los trámites, se pagan con gente que quiere llegar al Estado y no entiende lo que le dicen, ¿cierto? Ese tipo de cosas las estamos pagando hoy día mucho más caro que lo que cuesta la infraestructura para meterse en este proceso. María Paz y Mauro. María Paz, solamente es que quería comentar el eje de datos que mencionó Nayat. Factor habilitante, acceso a datos. Necesitamos invertir importantemente en una gobernanza para mejorar el acceso, uso, integración e interoperabilidad de datos en el país. Necesitamos tener una agencia de transformación digital, o póngale otro nombre, con un subsecretario, subsecretaria empoderado, que pueda impulsar una estrategia de gestión de datos, que mejore efectivamente el acceso a datos, que permita a los servicios integrar, que permita el acceso, por ejemplo, a datos desidentificados, integrados, para poder desarrollar sistemas. Y este acceso a datos, de la forma en que estamos, no lo vamos a lograr. Tenemos en este minuto, ¿no es cierto?, hemos ido mejorando de a poco. Por ejemplo, el Gobierno Digital propuso una estrategia de gestión de datos que varios participamos en la consulta. Se contrató un director de datos que ahora pasó a ser subsecretario, ¿no es cierto?, y están buscando uno nuevo. Pero si la gobernanza de datos del Estado depende de un tercer nivel, de un segundo nivel jerárquico, en un ministerio que está preocupado por sacar las leyes del país, ¿no es cierto?, que es la SECPRES, va a ser difícil que avancemos en las reformas importantes estructurales que se necesitan. Aquí se necesita articular al MDS con el INE, con los distintos servicios. Habían algunas cosas interesantes, por ejemplo, en la estrategia que propuso Gobierno Digital, que tenía que ver con crear como comunidades por sectores. Entonces, poner a conversar a la gente de salud para tener datos de salud integrados. Y tenemos que avanzar en acceso a datos, y no lo vamos a hacer si no tenemos un liderazgo político que realmente impulse este tema. Yo espero que en esta administración se logre presentar y avanzar la tramitación de un proyecto de ley que genere una agencia que nos permita tener una política de datos que vaya más allá del gobierno de turno, que es el problema que hemos tenido, ¿no es cierto? Todas las agendas digitales, lo mismo, entre economía y... Bueno, entonces tenemos que salir de eso. Tenemos que parecernos un poquito más a Uruguay, o mirar lo que están haciendo los españoles,
y tener una gobernanza que nos permita integrar datos. Y ya hay experiencias interesantes, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, de acceso a datos integrados, que se pueden replicar esas enseñanzas. Nosotros mismos también tenemos un piloto con el Ministerio de Salud y la JUNAEV, FONASA y la Super de Salud y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad de integración de datos en malnutrición infantil, que vamos a estar contando detalles un poquito más adelante. Entonces, creo yo que hay que avanzar en gobernanza de datos, pero para eso necesitamos cambios importantes. Así que ese sería mi aporte. Y eso va a dar datos para la inteligencia artificial, básicamente. Así que eso sería la sugerencia. Mauro. Sí, a ver, quería dar una visión bien cortita y entendiendo que yo no estoy, digamos, en la posición ni tengo el peso de la responsabilidad que tienen de repente los colegas acá de cosas tremendamente importantes. Yo estoy en un ambiente muchísimo más lúdico en una empresa privada donde lo peor que me puede pasar es que alguien no me compre lo que nosotros hacemos y no pasa nada, digamos, nadie se enoja, ¿no? Quería comentar que los proyectos estos bastante importantes que hicimos en cuanto a su impacto social se hicieron en todos los casos con la colaboración del Language Technology Institute, que es el centro de procesamiento del lenguaje de la Universidad Carnegie Mellon, que está rankeada, si ustedes ven los últimos rankings, aparece rankeada como número 1 en el mundo en el tema de inteligencia artificial, ¿no? La relación que nosotros tenemos con ellos, aparte de ser institucional y tener convenios firmados, etcétera, etcétera, es una relación personal tremendamente rica y de extrema colaboración, donde ocurren estas cosas de que la gente a las 2 de la mañana, por temas horarios, está conversando y discutiendo sobre un proyecto y con una genuina y con un genuino espíritu de contribuir a la construcción de nuevo conocimiento, a la publicación de papers. Muchos de los datos que nosotros recogimos acá en Chile en el momento del COVID fueron publicados en papers internacionales totalmente con revisión de pares, etcétera, etcétera. Y lo que quería decir es que bueno, cuando estábamos viendo, por ejemplo, el tema ético, el proyecto de diálogos, el que había contado antes, recibimos el sello de la AIIA. La AIIA es la Artificial Intelligence Impact Alliance, que dirige Valentín Godard, que va a venir la próxima semana, la logramos traer a Chile, que es una de las que dirige en la ONU el área ética de inteligencia artificial y dirige el área ética de inteligencia artificial en el gobierno de Canadá. Y toda esta gente, es impresionante no sé cómo decirlo que no sea como muy pedestre, pero la buena onda con la que cuando se les presentan proyectos atractivos inmediatamente comienzan a colaborar sin que haya temas económicos de por medio. Entonces, a lo que me quería referir es que junto a todo lo que han dicho, que me parece absolutamente válido, yo creo que también hay que pensar que estos ambientes de extrema innovación son unos ecosistemas donde funcionan de manera un tanto caótica, con algunas leyes medias evolutivas, de que las cosas que son muy buenas progresen y crecen, y hay otras que simplemente fracasan por alguna razón. Pero si ustedes van, por ejemplo, a ver cuáles son los reglamentos y las leyes de políticas públicas en el Silicon Valley, no van a encontrar eso. Van a encontrar una cantidad de gente que está inventando, generando, haciendo cosas que están en un borde muy difícil de entender entre el juego y lo que son cosas de alto impacto, y que algunas de esas cosas toman potencias y éxitos enormes. Entonces, lo que creo que sería importante es que todo esto que se ha dicho, que es absolutamente válido, no vaya a coartar la enorme necesidad de la creatividad y de los impulsos de a veces grupos un tanto individuales y medios caóticos que proponen cosas interesantes. Ese comentario personal, no es a modo de institución. Pero tal vez siguiendo en esa misma línea, incluso, bueno, plantearon temas de ética. ¿Qué consideraciones deberíamos tener presentes en el desarrollo de política pública en materia de inteligencia artificial? Estamos pensando en cosas como perspectiva de género, ciberseguridad, uso responsable. Todos. Rolando. Bueno, en el desarrollo de las políticas públicas hay como tendencia, y yo escuchaba atentamente al profesor Benguria en la mañana cuando hablaba como de hacer la sopa, ¿cierto? Y dejar que las cosas como que sucedan. Y yo creo que nos falta un poco de masa crítica para eso. No tenemos espacio para hacer miles de experimentos, digamos, y ver cuál resulta. Que otros países yo creo que sí tienen esa capacidad o ya han avanzado, digamos, esos espacios, y hay que ser un poquito más
más directo en las cosas, como más intencionado con respecto a lo que uno como país quiere discutir y los límites. En general, yo diría que hay que colocar regulaciones con respecto a lo que la inteligencia artificial, a los usos que uno tiene que darle, ¿cierto? Yo creo que hay suficiente experiencia fuera de lo que se está haciendo. Me gusta lo que hizo el gobierno español en particular. Creo que en la Unión Europea tiene una mirada bien que tiene más que ver con la normativa versus Estados Unidos, que tiene una casi como no regulemos nada y si hay algún problema vamos a salir a apagar ese incendio, ¿cierto? Decir efectivamente qué es lo que tenemos que avanzar para que en términos de barreras y regulación. Yo diría que poner al centro a las personas es lo fundamental, ¿cierto? La inteligencia artificial tiene un impacto muy grande sobre muchas personas. Una de las gracias que tiene fundamentales es que las barreras de acceso a la tecnología son bajitas. Pero como la tecnología esta nosotros no la programamos, sino que aprende sola, va a recoger de nuestra sociedad todos nuestros errores. Entonces, todo el mundo se para como a criticar la inteligencia artificial. Yo fui al cine el fin de semana y bueno, como voy con mis hijos adolescentes, no querían ver Barbie, por supuesto, y lo de Oppenheimer estaba muy arriba, así que fuimos a ver Misión Imposible. Y el malo era la inteligencia artificial. Disculpen el spoiler, pero sale como en la primera escena que la inteligencia artificial, como que no sé qué. Entonces, yo creo que ahí hay como muchas cosas que hay que mirar en lo que la inteligencia artificial debemos poner al centro a las personas. Yo creo que afecta mucho. Tenemos un acceso muy rápido y si la entrenamos con todo lo que nosotros hemos hecho hasta atrás, va a ser bien fácil de que nosotros nos pongamos a criticar la inteligencia artificial cuando en realidad está reflejando un problema nuestro como sociedad, nuestros propios sesgos, nuestras propias limitantes. No quiero decir con esto que hay que dejarla hacer o que hay que seguirla alimentando con set de datos que son malos, digamos. Y yo creo que hay que tener normas con respecto... A mí me gusta mucho, he leído algunos papers últimamente que te dicen esta investigación a quién afectaría, ¿cierto? ¿Qué personas se podrían ver afectadas y de qué forma de las cosas que yo estoy haciendo? Y creo que hay que ser bien responsable con lo que uno hace con la IA porque es una herramienta muy, muy potente. Y que además, como tiene esta interfaz hablada, uno cuando conversa con alguien, inmediatamente en esa conversación uno trata de como conocer a esa persona y como calificarla en sus capacidades. Y si dice bien algunas cosas, uno intuye que en el resto de las cosas también dice buenas cosas. Y entonces la inteligencia artificial habla algunas cosas que son bien coherentes, pero después dice algunas tonteras también. Entonces uno tiende como... las personas tienden como a creerle mucho a la inteligencia artificial por la forma en que expresa esta cadena de caracteres que finalmente tiene que generar, ¿cierto? Así que yo diría que hay que tener harto ojo con respecto a los algoritmos que usa. Creo que el trabajo que lidera María Paz es importantísimo en ese aspecto. Cómo toma esos datos y cómo la prueba, cómo la testea, cómo se hace cargo uno también de la inteligencia artificial. Y para eso hay harto ejemplo afuera. Yo diría que mis colegas aquí conocen harto más que yo al respecto. Con relación a las políticas públicas, bueno, yo, digamos, me gustaría complementar varias cosas que han dicho aquí Rolando, también María Paz, con relación a, sobre todo, estos ejes que antes mencioné, que tiene que ver un poco con el diseño y si, no sé, traspolamos eso a la política de inteligencia artificial de Chile, que tenemos una, ¿cierto?, que, bueno, define una serie de ejes. Efectivamente, no solo está en la infraestructura, efectivamente que es un gran desafío hacia dónde vamos, ¿no?, con eso, y la prioridad que le damos en términos de inversión a la formación de talento. Yo creo que hay algo bastante esencial que tiene que ver con la retención del talento. O sea, esto yo creo que, no, y de nuevo, esto trasciende Chile.
pero efectivamente hay que, en términos de políticas públicas, y por eso me gusta la visión de ecosistema de nuevo, hay que intentar generar un espacio donde efectivamente estas personas que vamos formando tengan un espacio también de inserción, sea en la administración pública y en el gobierno, sea en la industria privada, sea porque generan valor, creen en una idea y generan un emprendimiento, una startup, ¿no? Como tenemos muchísimos casos acá en Chile. Entonces yo creo que de nuevo, esta visión de ecosistema hace que la política pública tiene que tener una mirada 360 de qué tenemos, ¿ya? Cómo lo mejoramos, ¿cierto? O sea, cómo suplimos, digamos, esos gaps. Y yo creo que en términos de retención de talento hay algo que no es menor. Luego hay otras cosas globales, digamos, tú te referías al desarrollo de la inteligencia artificial responsable, y aquí hay muchísimos, digamos, ejes que están en conversaciones también a nivel global. De nuevo, la conversación del desarrollo de la inteligencia artificial responsable también trasciende Chile. Pero efectivamente, el desarrollo de esto, y hay algunas metodologías, buenas prácticas, recomendaciones. Efectivamente, por ejemplo, la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile está siendo revisada ahora a propósito de una colaboración con la UNESCO, que tiene su recomendación ética de la inteligencia artificial, y bueno, esto está siendo no solo probablemente revisado, sino que va a generar un nuevo plan de acción con relación a ciertos gaps que tenía efectivamente esta política, ¿no? Pero más allá de eso hay otras recomendaciones por ahí, no sé, en el World Economic Forum, por ejemplo, y en la alianza esta nueva de inteligencia artificial generativa que se creó, que son una serie de recomendaciones y acciones concretas, digamos, tomas de acción para justamente el desarrollo de inteligencia artificial responsable, ¿ya? Yo diría que hay tres ejes importantes con relación a esto, de los que hay que hacerse cargo: el desarrollo de la inteligencia artificial responsable y el despliegue de la inteligencia artificial responsable, que no están separados, ¿vale? Luego, efectivamente, la parte más de... Yo creo que aquí tenemos un espacio, yo creo que como seres humanos hemos ido adoptando cada vez más la inteligencia artificial. Todos tenemos nuestros teléfonos de inteligencia artificial que nos acompañan ya en la vida cotidiana, pero efectivamente trascender, lo que pasa es que lo que nos ha pasado ahora, y porque estamos conversando y tenemos un track aquí de inteligencia artificial, probablemente hace unos años no sé si sucedería, es porque efectivamente, bueno, estos nuevos modelos, ¿no? Nos han permitido interactuar de una manera más, sea a través de texto, a través de imágenes, a través de audio, ¿no? Con inteligencia artificial, que nos devuelven, digamos, algunas cosas que a veces, como decía bien Rolando, no son ciertas, alucinan, y que, bueno, tienen respuestas que no son del todo tal. Entonces hay que hacerse cargo no solo del componente ético, que es algo bastante particular, sino también de cómo uno le hace una trazabilidad a todo eso en todo el proceso de creación de la inteligencia artificial, desde el diseño hasta el despliegue. Y luego, por último, tenemos la parte que también conversa con la política pública, que tiene que ver no solo con generar incentivos para que efectivamente atraer a todas esas personas que formamos y se inserten, digamos, y se cree un círculo virtuoso, ¿no? Entre la administración pública, las empresas privadas, etcétera, las startups, la academia. Pero también hay un tema que también trasciende Chile, que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial. Y estamos hablando hoy de regulación porque efectivamente esta es una tecnología que no está lista, ¿vale? Y que lo que nos ha sucedido es que está hoy fuera, está ahí, y efectivamente no está lista para ser adoptada del todo, ¿vale? Entonces estamos hablando, y tenemos ejemplos en la Unión Europea con el AI Act, que bueno, hace un mes, si acaso, pues entró, digamos, en vigor, y hay un proyecto de ley también aquí en Chile, con relación a esto. En el caso de la Unión Europea, esta ley intenta categorizar, digamos, los riesgos de la inteligencia artificial, pero sobre todo tiene una mirada de no regular la tecnología per se, sino regular la aplicación de esta tecnología. Y yo creo que aquí en Chile hay que tener mucho ojo, efectivamente. O sea, está súper bien que haya una iniciativa en Chile hoy de regulación que se esté mirando, pero hay que tenerle una mirada técnica también muy importante a ese proyecto de regulación, porque no se trata de regular la tecnología per se, insisto, se trata de regular la aplicación de esto, ¿vale? Yo creo que eso. A mí me gustaría comentar algunas partes de cómo debieran ser las políticas públicas de IA. Lo primero, creo que estamos en un espacio que las políticas públicas tienen que permitir una experimentación responsable con la inteligencia artificial. Antes de sentarse a normar
hasta el último detalle de las cosas. Creo que no estamos en un estadio como para hacer eso. Necesitamos, por ejemplo, hacer sandbox, ir a partir de los aprendizajes de estos pilotos de experimentación, ir viendo qué está maduro, qué se puede llevar, por ejemplo, a leyes. Eso es un tema. Lo otro que necesitamos avanzar en un modelo de responsabilidad, que es un poco lo que decía Rolando, ¿no es cierto? Hacerse cargo de los efectos que tiene la IA en las personas. Los modelos de responsabilidad, por ejemplo, tienen que ver con que los modelos que despleguemos no tengan un impacto dispar en ciertos grupos de la población. Entonces, implican, en los medicamentos lo hemos visto, en las innovaciones de salud lo hemos visto hace tiempo. Se hacen distintos ensayos clínicos, ¿no es cierto?, que van probando, existen efectos secundarios que son razonables, proporcionales al beneficio que se va a generar, que es curar esta enfermedad o tratar esta enfermedad. Y en ese sentido, lentamente, no es como... o sea, dependiendo de la aplicación, se generan estos modelos donde yo me voy haciendo cargo de los efectos de lo que yo hago. Entonces, yo escucho, por ejemplo, con mucho interés que en un hospital público de Chile se está usando un modelo de inteligencia artificial para apoyar la detección de cáncer de esófago durante las endoscopías, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, ese software que cuando el doctor está bajando el tubo por la garganta le hace pip, 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 porque hay una lesión ahí que podría ser cancerígena. ¿Cómo detecta eso entre hombres y mujeres? ¿Tiene la misma tasa de error o se equivoca 4 veces más para las mujeres? ¿Ese doctor sabe eso? Entonces, cuando está... Si es implementar responsablemente inteligencia artificial, sería uno, que el doctor lo supiera. Bueno, lo primero sería que el software fuera copiloto, como dijeron, y no que el doctor esté hablando con la enfermera, ¿no es cierto?, mientras escucha si viene el bip de la inteligencia artificial. Entonces, que fuera de verdad un copiloto. El doctor está muy atento y el software lo ayuda. Pero además, que sepamos si detecta igual entre distintos grupos relevantes de la población, por ejemplo, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores, etcétera, lo que se determine de acuerdo al proceso, y que el doctor sepa que si detecta peor para uno, va a tener que estar más atento en ese caso, porque el copiloto no va a ser de tan buena calidad para tal tipo de paciente. Entonces, nosotros estamos muy lejos de hacer eso en este minuto, porque, por ejemplo, no hay una exigencia de saber cuáles son el desempeño de acuerdo a distintas métricas de equidad estadística, y ahora las empresas lo único que ofrecen son las métricas normales, ¿no es cierto? Precision, Accuracy, Recall, F1, AUC, que sea la curva de ROC, lo que fuera, pero no dicen cómo funciona un sistema, por ejemplo, con respecto a dimensiones de equidad estadística. No es un servicio que se ofrece. Entonces, ¿cómo vamos a implementar responsablemente inteligencia artificial en temas en donde, por ejemplo, hemos visto que los sistemas de detección de reconocimiento facial funcionan peor para ciertos grupos de personas, como las personas de tez oscura? Y hay juicio en Holanda de, no sé, estudiantes que el software para tomar pruebas en la universidad no los reconoce, entonces no pueden hacer sus exámenes de la universidad porque no los reconoce como personas. Entonces, el modelo de responsabilidad tiene que ver con hacerse cargo de los efectos, y hay un tema de no discriminación importante. Y el otro es la transparencia y la explicabilidad. Necesitamos saber que existen decisiones automatizadas. La ley de protección de datos, que esperamos se apruebe en esta administración, que la ha impulsado, viene con una cláusula de transparencia, o sea, de explicación de la lógica de las decisiones automatizadas hechas que afecten significativamente la vida de las personas. Pero ojo, que sería solo con datos personales, ¿no es cierto? Pero eso es muy importante, va a ser un gran avance, va a ser interesante ver cómo se implementa. Y necesitamos transparencia algorítmica. El Consejo para la Transparencia está preparando una regulación que solo es para el sector público, pero yo creo que necesitamos también algo más amplio. Tenemos que saber cuándo se están tomando decisiones automatizadas. Si nos deniegan un crédito automatizadamente usando inteligencia artificial, debiéramos saberlo, ¿no es cierto? Debiéramos tener una explicación de por qué no me están preaprobando para un crédito usando inteligencia artificial. Entonces, ese es el tipo de cosas que necesitamos, una política pública que promueva que la inteligencia artificial no discrimine, que sepamos cómo se está usando, la lógica de ese tratamiento. Hacia allá tenemos que avanzar, pero para hacer eso tenemos que experimentar aún, porque no está todavía todo resuelto, de cómo vamos a abordar este tema tanto de la explicabilidad como también de la no discriminación. Sí, Porque estamos
pasado en el tiempo. No, está bien. Quisiera dar como dos caras que creo que son de la misma moneda. A mí me preocupa que estas conversaciones a veces nos pongamos un poco ingenuos en el sentido de que si pensamos, por ejemplo, cómo es el acceso al aire que tienen los chilenos, no es equitativo. El acceso a la comida que tienen las poblaciones no es equitativo. El acceso a la ropa, el acceso a la salud no es equitativo. Entonces, pensar que porque estamos hablando de inteligencia artificial, tenemos que declarar que para poder hacer algo, primero que nada, tiene que ser equitativo, tengo la sensación de que estamos mezclando cosas que son distintas. Son, creo, dos discusiones un poco distintas, ¿no? El otro tema es que si existe alguna tecnología que tiene posibilidades, no digo que de facto ocurra, pero que tiene la posibilidad de generar equidad, son no solo la inteligencia artificial, sino que en general las tecnologías de información. Estaba viniendo, no sé, la otra noche venía a casa y cuando paré en la estación de servicio había un chico, evidentemente era un migrante, que trabajaba en estas cosas de las motos que llevan y traen comida, y él estaba sosteniendo una videoconferencia con su familia, no sé si era en Colombia o era en Venezuela, pero era con la familia y había niños de por medio. Esta persona se veía muy feliz pudiendo hablar con su familia. No sé cuánto vale eso, pero hace 20 años eso era absolutamente imposible. Entonces, la cantidad, el universo de oportunidades a las que se abre la posibilidad de lo que está disponible es extraordinario, y me preocupa que en la reglamentación y en la, ¿cómo se llama? Y en el intento de aplicar a la inteligencia artificial lo que no se aplica ni siquiera al aire o a la comida, de repente se coarten posibilidades de oportunidades que son extraordinarias. No es blanco, no es negro, no quiero simplificar el tema. Solo que creo que hay que entender que la inteligencia artificial es muy probable que se comporte como se comportan el resto de las oportunidades que tenemos en nuestra sociedad, lo cual probablemente nos plantea un profundo problema en cómo nos organizamos como sociedad, pero que no necesariamente es un problema de la inteligencia artificial. Solo una frase, porque estamos muy pasados. Una frase, yo creo que sí. O sea, para Chile yo creo que hay una cultura también con relación, digamos, en los años de ser adoptadores de tecnología en vez de creadores de tecnología. Yo creo que con la inteligencia artificial ahora yo creo que hay una oportunidad de que Chile no solo se lo crea, sino que lo haga, y que tiene la oportunidad también de crear y crear valor desde Chile, ¿ya? Entonces ese es mi mensaje. Súper, yo quería hacer una palabrita muy breve sobre la política de IA. Yo creo que la política de IA está bien, pero le hace falta una bajada. Y esa bajada es un plan de acción. Y ese plan de acción no está. Entonces, where is the money, como dicen los gringos, ¿cierto? ¿Dónde están, en qué vamos a invertir y cuánto vamos a invertir para hacer qué? ¿Cierto? Porque finalmente podemos tener una política y si no tenemos cómo, vamos a hacer un check en, Chile tiene política, la actualizó, fantástico, ya, y después qué, ¿ya? Entonces dejo ahí, ojalá nuestras autoridades nos puedan ayudar en tener un plan de acción que diga efectivamente, mira, este país va a invertir tanto y ese tanto va a estar aquí, y se va a ejecutar de cierta manera para tener claridad con respecto a cuáles son las intenciones de verdad y cómo podemos trabajar todos juntos para llegar a este como fin estratégico, pero cuál es la táctica, cómo vamos ahí por debajo. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, como se dieron cuenta, podríamos estar 5 horas, ¿no es cierto? Este era el propósito, efectivamente, poder tener un encuentro en un momento bastante acotado, donde tocamos muchos temas, pero además donde se da un hito, que es el encuentro del sector público, el Estado. Claro, tal vez falta otro poder aquí, el Parlamento, sabemos que están trabajando también, pero donde está la academia, está el sector público, está el sector privado. De eso se trataba, quedan muchas preguntas, ese es el desafío de poder ir respondiéndola en la medida del esfuerzo que le pongamos, no en la medida de lo posible, en el esfuerzo del ímpetu que le pongamos. Muchas gracias y un aplauso a nuestros panelistas.